Últimamente me he encontrado a mucha gente que no sabe diferenciar bien entre arte y diseño. Sobre todo gente que confunde más bien el diseño con un arte. He encontrado esto en conversaciones, en artículos, en tweets, incluso en ofertas de trabajo. También entiendo que la gente no entienda al 100% las diferencias que hay entre un diseñador y un artista. Y es que dentro de lo que cabe, pues todo eso tiene un trasfondo bastante justificado. Tanto artistas como diseñadores pues provienen de una larga evolución de lo que son los oficios artesanales desde la antigüedad. Pero bueno, casi llegando al siglo XX ya empieza a apreciarse una diferenciación en los oficios artesanales que inevitablemente pues abren varios caminos hacia diferentes formas de expresión. Entre esos caminos podemos ver el arte contemporáneo, pero también podemos ver el diseño. En este vídeo vamos a ver 6 de las diferencias que me parecen que son claves para diferenciar a un artista y a un diseñador. Antes de empezar quisiera aclarar un par de puntos. Primero, en este vídeo yo hablo sobre mi opinión del tema, y es una opinión basada en mi trabajo como diseñador, en conversaciones con otros diseñadores y artistas y también en lecturas. Segundo, siempre va a haber ejemplos que se salten la norma, por lo que tampoco hay que tomarse este vídeo como una verdad categórica. Aclarado esto, empezamos. Lo primero de todo vamos a ver el objetivo. Un artista es una persona con una inquietud, y una inquietud que le lleva por un camino de búsqueda. Digamos que el artista lo que está buscando son respuestas a esa inquietud que le mueve por dentro, por lo que podemos decir que no hay un objetivo determinado desde el principio. El resultado en el arte depende muchísimo sobre el tipo de inquietud que está persiguiendo el artista. Sin embargo, un diseñador cuando se pone a trabajar sí que tiene un objetivo bastante claro desde el inicio. Y ese objetivo es básicamente encontrar la solución para un tipo de problema. Ya sea que diseñemos una página web, una máquina o un póster. El diseñador suele recibir un briefing o unas directrices, unas acceptance criteria, básicamente unos requisitos que el diseño tiene que cumplir para poder lograr el objetivo. La segunda sería la proyección. Con proyección a lo que me estoy refiriendo es toda la planificación necesaria antes de ponernos a trabajar. Los artistas contemporáneos hacen muchas investigaciones, pero podemos decir también que la obra de arte de lo que más bebe es de la propia inspiración y el instinto del artista. Esa inspiración además le puede llegar al artista de diversas maneras. Puede venir por una conversación, música que haya oído, una película, un amanecer, la propia naturaleza humana. En ese sentido es un poco random todo esto, porque cualquier cosa podría hacerle clic a la cabeza del artista y llevarle de repente a un momento de iluminación y de inspiración. Para los diseñadores esto funciona de manera diferente. No hay una inspiración de la misma manera que le llega la inspiración a un artista, sino que hay muchísima planificación antes de ponerse a trabajar. La misión de un diseñador es solucionar un problema, así que lo primero que toca es ver cómo resolvieron anteriormente el problema y comprender cómo podemos evolucionar. Y eso también requiere de hacer estudios de mercado. Además, la investigación incluye un estudio de los materiales que se pueden emplear para construir el objeto que estamos diseñando. Tercero, el usuario. Como hemos venido diciendo, el arte sería la revelación de un artista, y también hemos dicho que no hace falta tener un objetivo concreto para crear arte. Por lo tanto, podríamos decir que el arte no tiene un usuario final o un target definido. El único público que se podría considerar como destinatario de una obra o usuarios de una obra sería, digamos, un público elitista. Y cuidado, porque con elitista no me refiero necesariamente a gente con dinero o con mucho estatus. Me refiero más bien a un público con un criterio artístico entrenado y que probablemente ya conoce la trayectoria del artista. Y aquí creo que hay que hacer un pequeño disclaimer. Hay una diferencia entre arte y mercado del arte. Digamos que en el mercado del arte sí que habría un público objetivo, y eso se trata de la persona a la que le quieres vender la obra de arte. Este arte, que sí que estaría creado para ser consumido, pues tiene como público objetivo a gente con un gran poder adquisitivo. Esto sucede porque el arte tradicionalmente está ligado a una cultura refinada y también a un alto estatus. Esto también suele terminar en un montón de gente rica comprando muchas obras de arte que quizá no entienden en absoluto, pero que les es suficiente por el estatus que les da. Estábamos hablando más bien de que no hace falta un usuario final para que una obra de arte tenga razón de ser. Eso es todo lo contrario al trabajo de los diseñadores, porque el trabajo de los diseñadores realmente gira alrededor del usuario final. Antes mencionaba los estudios de mercado, pero con el tiempo hay que ver la gran importancia que tiene dentro del sector del diseño la experiencia de usuario.
Mientras que con el arte no hace falta pensar en un usuario final o un público objetivo para que puedas hacer arte, sin embargo, con el diseño pasa todo lo contrario. El usuario está en el centro de la mente de los diseñadores. Cuarto, los materiales. En el pasado había muchas reglas sobre qué tipo de materiales eran los más nobles o los más dignos para ser usados como representaciones artísticas. Hablamos de materiales como el oro, la plata, el mármol, el óleo. Pero hoy en día realmente los artistas son completamente libres de utilizar el material que mejor les convenga para hacer sus obras artísticas. Hace un tiempo pude ver una exposición del artista Mario Merz, que básicamente hace unas estructuras en forma de iglú y las rodea de otras estructuras creadas con neones, escribiendo frases o haciendo formas. Así que podemos ver cómo el neón, que era básicamente una invención industrial con una utilidad muy concreta, pues también puede ser utilizado como un elemento artístico. Y ya para materiales extremos, por ejemplo, tenemos la artista francesa Orlan. Esta artista usa su propio cuerpo como material y como canal de comunicación. Lo que hace es someterse a cirugías que graba y reflexiona al respecto, y al final se distorsiona ella misma el cuerpo, porque para ella el mismo cuerpo humano es un material con el que se puede hacer arte. L'hybride soulevait toujours de la curiosité, bien évidemment. Et il y a comme une énigme qu'on essaye d'aborder et de comprendre. En cambio, en el mundo de los diseñadores el material no es completamente libre, no se puede utilizar cualquier material. Se seleccionan materiales que cumplan apropiadamente con la función del objeto que estamos diseñando. Por ejemplo, si vamos a diseñar una silla de camping, probablemente lo que yo vaya a escoger serían materiales muy ligeros y flexibles. Sin embargo, si lo que estás diseñando es un banco destinado a estar en la calle o a estar en un parque, pues quizá los mejores materiales serían unos que sean pesados, rígidos, difíciles de mover. Y además hay que tener en cuenta que el material elegido tiene que estar en consonancia con el poder adquisitivo del usuario final. Vamos al quinto, la utilidad. Esto parece que ya lo habíamos hablado con el tema del objetivo, pero voy a hacer más hincapié porque realmente es importante, es una diferencia importante. Una obra de arte, si no tiene un objetivo, entonces tampoco tiene por qué tener una utilidad. Una verdadera obra de arte comprometida con la inspiración del autor es que ni siquiera tiene por qué agradarle a nadie. Si veis un artista que no para de hacer cosas super cookies que quieras colocar en los estantes de tu habitación, quizá lo que estás viendo es más bien una persona que hace objetos de decoración. Porque una pieza de decoración sí que tiene una utilidad, está planteado para hacer más bonito un espacio. Pero una auténtica obra de arte ni se plantearía en ningún momento tener una utilidad. Todo lo contrario de un diseño. Los diseñadores sí que crean cosas que tienen que tener una utilidad. Antes hemos dicho que el objetivo del diseño era resolver un problema, ofrecer una solución, o sea, objetos que pueden ser usados. Aquí es donde creo que está el meollo de la cuestión, porque creo que de manera natural solemos relacionar belleza y arte, y pensamos que son sinónimos. Pero al fin y al cabo la belleza es un atributo, es una armonía que nos resulta atractiva y satisfactoria. Pero el origen de la belleza no tiene por qué ser siempre el mismo. Según algunos artistas con los que he hablado sobre el tema, la belleza realmente es en sí la revelación que están encontrando. Además, estas revelaciones pueden tomar estéticas que ni siquiera son comprendidas en el tiempo en el que han sido creadas. Y pasan los años y pasan las décadas y de repente la obra que antes nos parecía insulsa se vuelve todo un referente de una época. Esto es algo que por ejemplo le ha pasado a Van Gogh. Van Gogh no fue reconocido en su época. Algunos cuadros de Van Gogh fueron utilizados para tapar agujeros de gallineros. A mí no me extraña que Van Gogh haya acabado como ha acabado, No fue hasta años después de su muerte que Van Gogh empezó a ser considerado un maestro del arte y de repente a todo el mundo le flipó sus obras, de qué bonitas que son, etcétera, etcétera. Sí, ahora. Pero en su tiempo, Van Gogh y su estética no pegaban con nadie. Por eso si buscamos la belleza estética en el arte, pues podemos encontrarnos que es algo complicado porque no siempre es fácil de comprender. También es un poco difícil de comprender la belleza en el diseño. Porque la belleza del diseño en realidad no reside en que el objeto sea más bonito o menos bonito. La belleza en realidad nace de una armonía, de un equilibrio entre la forma, el material utilizado y también la función que desempeña. Por eso muchas veces un diseño muy simple puede llegar a ser tremendamente bello. Cuando un diseño deja de ser valorado tanto por su funcionalidad, pero sí por su estética,
tanto que lo comprarías más porque es bonito que porque te vaya a ser útil en la vida, nos meteríamos más bien en el campo de una especie de hipertrofía estética. De eso la verdad es que material para un buen vídeo sobre la hipertrofía estética. Bueno, pues estas son algunas reflexiones que yo quería comentar porque veo importante la diferencia entre arte y diseño y porque esas diferencias te pueden enriquecer y te pueden afinar el criterio en la cual estás juzgando una obra de arte o una pieza de diseño, vamos. Es algo con lo que vivimos rodeados, así que es mejor valorarlo de la manera adecuada. Y nada, pues espero que os haya servido de utilidad y todo eso. Así que, ¡chao!